Muy buenas noches, querida audiencia. Yo sé que a nosotros los paraguayos, muchas cosas que pasan en el mundo parece que nos pasan desapercibidas. Yo creo que es el momento en donde nosotros tenemos que educarnos, tener la pedagogía de entender lo que pasa afuera y entender cómo lo que pasa afuera influye en el país, es de fundamental importancia para el diseño de las políticas públicas, para el trazado de la política exterior, para poder esbozar la modalidad que nosotros los paraguayos vamos a tener para incorporarnos en este mundo global o en este mundo en el que la geopolítica está teniendo más preeminencia que la globalización o que los procesos globales. Quisiera referir, porque acabo de estar en Europa, llegué hoy a las 7:30 de la mañana, y verdaderamente Europa y el mundo tuve la ocasión de seguir mediáticamente las repercusiones de un hecho inusual en la historia de las relaciones interestatales, de un acontecimiento que tenía que tener un propósito político, pero una metodología diplomática, en donde verdaderamente se actuó de una manera vulgar soez. Una manera vulgar y soez que en el fondo lo que escondía era una extorsión de Trump y su vicepresidente en contra del presidente Zelensky. Hay una cosa que quiero aclarar. Yo siempre he considerado, y la gente que me ha escuchado, que la guerra de Ucrania fue un error. La guerra de Ucrania, sí, claro, se violó el derecho internacional público, Putin violó el derecho internacional público, pero fue un error y fue una guerra provocada, inducida por los Estados Unidos, aplaudida y complacida por una Europa que definitivamente es hoy en día la Unión Europea sin política exterior conjunta y sin política de seguridad cohesionada y única, definitivamente es una potencia de segundo orden. Pero verdaderamente llamó mucho la atención de cómo Trump y su vicepresidente lo encararon a un hombre, desde mi punto de vista, cobardemente, en donde le cuestionan en primer lugar por qué viene vestido de esa manera. Algo totalmente inusitado. Yo te invito a vos a mi casa y te digo, ¿sabes qué? Está mal vestido, no podés sentarte en mi mesa. Cuando todos sabemos que Zelensky, y que conste que Zelensky no es santo de mi devoción, es un hombre que está luchando por la independencia de su país, por la dignidad de su país. Yo creo que el problema es otro. El problema es que esta guerra tuvo que haber sido, esta guerra hay que preguntarse, esta guerra implica la lógica geopolítica de que Rusia cree que hay fronteras vivas, en el sentido que Rusia puede seguir expandiéndose, como se creía antes. Antes la teoría de las fronteras vivas es que un país dice, no, yo no tengo un territorio delimitado, está el espacio vital, lo que los nazis le llamaban el Lebensraum. Entonces nosotros tenemos, son fronteras vivas que se expanden. Entonces no reconocen la soberanía o la frontera de los otros países. O es que esto fue directamente un error norteamericano, en primer término, seguido de manera ciega e irracional por los europeos, sin capacidad. Hoy le leía a Víctor Raúl Benítez que decía, te da poder decir no. Te da poder decir no. Vamos a preguntarle. Pues. Los americanos no pudieron decir que no. Se fueron a una guerra y hoy en día que tenemos una Ucrania destruida, tenemos una Ucrania que pienso que va a perder la guerra, algunos dicen que ya está perdida la guerra, creo que va a ser desmembrada territorialmente y ahora viene Trump y le pide por la ayuda que te dimos, que al principio Trump le reclamaba en esa conversación 350.000 millones de dólares, parece que es una donación de 120.000 millones de dólares, en su mayoría para la compra de armamento de origen norteamericano. Definitivamente, Zelensky se negó a firmar un acuerdo según el cual tenía que hipotecar
bienes y recursos naturales de Ucrania en favor de pagar la donación que Estados Unidos lo hizo para que Ucrania entrara en guerra con Rusia. No voy a caer a profundizar el conflicto, pero en todo caso quiero sostener una tesis. Esta guerra fue la provocación y una propuesta, un juego norteamericano hasta irresponsable, es decir, vamos a ver si podemos también a Ucrania incorporarle en el conjunto de la OTAN, y con eso, digamos, Rusia estaba totalmente rodeada, o está ya ahora totalmente rodeada, porque Finlandia también se incorporó a la OTAN. Entonces ya en el año 91 entró Polonia y los 3 estados bálticos, después fueron sumándose los otros países. Y entonces uno se preguntará, ¿y por qué los rusos reaccionaron? Bueno, los rusos reaccionaron porque los rusos ha sido un país invadido. Rusia ha sido invadida por Napoleón Bonaparte. Rusia ha sido invadida por el nacionalsocialismo. Entonces, el sentido de la amenaza en la concepción de las relaciones internacionales y en la vida personal de los seres humanos es lo más subjetivo que uno tiene. Rusia consideró una amenaza la expansión de la OTAN a su frontera, especialmente por el lado ucraniano. Recuerden ustedes que cuando Hitler planificó la conquista de Rusia, la vastedad de ese territorio que conspiró contra logísticamente, conspiró contra las posibilidades logísticas de movilizar recursos, estaba a atacar Leningrado, Moscú y Ucrania, porque Ucrania tiene un acceso y aparte tiene quizás las tierras más ricas del mundo. Putin es un zar, como algunos quieren decir, no sé si es un zar, pero definitivamente es un líder autoritario. Es un líder autoritario que creo que tiene mayor lucidez mental que muchos líderes occidentales. Esto lo digo y quiero aclarar que tampoco soy partidario de Putin, no me gustan a mí los líderes autoritarios, pero creo que Putin entendió que en política exterior hay veces que se juega al ajedrez y hay veces que se apuesta a la ruleta. Y lo que jugaron acá a la ruleta fueron Estados Unidos y Europa, y el que jugó al ajedrez fue Putin. Por eso creo que entró a jugar a invadir Ucrania con objetivos determinados. Ahora bien, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Cómo va a afectar al mundo? ¿Cómo va a afectar al mundo un presidente norteamericano que públicamente extorsiona al presidente de un país soberano que está combatiendo contra una invasión que fue inducida por los Estados Unidos de Norteamérica? En fin, quería desmenuzar más con ustedes este tema. Quizás lo hagamos las próximas semanas con el embajador europeo. Pero creo que nosotros los paraguayos tenemos que pensar bien qué vamos a hacer. Me dicen que Rubén Ramírez, persona a la cual reconozco honorabilidad e idoneidad, sería posiblemente secretario general de la OEA. Secretario de la OEA. Ahora bien, la OEA sin México y Brasil actuando con fuerza pasa a ser una herramienta de la política exterior norteamericana. Y hay cosas de Estados Unidos y Trump que a mí personalmente me llaman la atención. El Golfo de México se llama ahora el Golfo de América. El Canal de Panamá quieren ellos retomar. Groenlandia, que es posesión y propiedad de Dinamarca, quiere no recuperar. Estoy hablando de lo que afecta al continente americano. Estoy hablando que Brasil Lula es un contestatario de la política exterior. Que México es un contestatario de la política exterior norteamericana. Y muchos otros países. Pero estoy hablando del país que es más importante para nosotros, Brasil. Fuera quien fuera el canciller, si es que Rubén Ramírez va a la OEA, el que lo reemplazara, por favor, prioricemos y tengamos siempre presente, Estados Unidos es un aliado estratégico, esta zona, pero Brasil está acá en nuestra frontera. Y con Brasil nosotros tenemos el anexo C, el Tratado de Itaipú, Mercosur, la integración territorial, el combate contra el narcotráfico y otras actividades delictivas. Pensemos esto, no podemos estar 100% alineados a una política exterior
que usa como herramienta la extorsión para poner de rodillas a un hombre, Zelensky, que ellos lo enviaron al frente de batalla. Enseguida estamos con Camilo Filártiga y luego con el economista, politólogo, periodista Víctor Benítez. Seguimos el programa Mirando Lejos con Camilo Filártiga, Callizo, si no te he equivocado, ¿verdad? Claro, sí, sí. Él es politólogo, él es abogado, estudió en España con un amigo en común, Manuel Alcántara, que viene muy a menudo al Paraguay, también me dijiste para la Universidad de Columbia. Sí. Bueno, fantástico esté con nosotros. Te quería hacer una pregunta, Camilo. ¿Qué fue lo que influyó para que el narcotráfico, las organizaciones criminales puedan enquistarse de una manera, digamos, andar a sus anchas, libremente, con vuelo propio dentro de la política? ¿Fue el sistema electoral? ¿Fue una cultura política permisiva? ¿Fueron asimetrías desde el poder político, donde hay grupos muy poderosos y grupos muy debilitados? ¿Una sociedad civil totalmente desorganizada? ¿Qué fue lo que permitió que en un periodo de 10, 15 años el narcotráfico, o no sé, las semanas pasadas los chats de Lalo Gómez fueron, digamos, tapas de todos los diarios? Bueno, Carlos, muy interesante la pregunta. Realmente yo creo que no hay una sola causa para un fenómeno tan complejo como este, ¿verdad? Tampoco es un fenómeno nuevo el narcotráfico en el Paraguay, ya desde en la época de los 70, ya a comienzos de los 90 también se hablaba de la influencia del narcotráfico, quizás no en la política de manera tan abierta como es ahora, pero estaba presente, ¿verdad? Indudablemente, desde mi punto de vista, el sistema electoral juega un rol determinante, te diría yo, sobre todo en estos últimos 5 años, a partir de una serie de reformas que se van dando, la implementación del desbloqueo, desde mi punto de vista. El desbloqueo, eso... A ver, el desbloqueo no trae problemas nuevos. Lo que genera, desde mi punto de vista, es la profundización de problemas ya existentes, ¿verdad? En ese sentido... O sea, no contribuyó. Desde mi punto de vista, no. Y decime una cosa, ¿por qué no hay autocrítica desde la oposición? Mira, yo con los que converso de la oposición te lo reconocen, digamos, de manera personal. En privado. Pero no hay una posición institucional de reconocer eso, y además creo que hoy en día sería absolutamente inútil, ¿verdad? Pero no le daría vitalidad a una moral tan devaluada como la nuestra, que los políticos digan, che, ¿saben que nos equivocamos? Sí, desde un punto de vista del discurso político y del posicionamiento, creo que sí, ¿verdad? Pero desde la praxis política, desde la realidad política, sería absolutamente imposible de pensar que hoy se vaya para atrás con eso. Tampoco es que... ¿Por qué sí que no? Por el Partido Colorado. Y porque el Partido Colorado tiene una posición hoy dominante, Carlos, ¿verdad? Y ventajosa. Y ventajosa, absolutamente. Entonces, ¿y la oposición que propició este sistema no se dio cuenta de eso? Y la oposición... O sea, la verdad que fue Patria Querida más que nada. Exacto. El Partido Patria Querida fue el que impulsó y promovió, pese a señales y advertencias que nosotros, entre otros grupos de la Asociación de Ciencia Política, habíamos hecho en ese momento. Pero bueno, como muchas veces los temas de la agenda política se dan de manera muchas veces populista, tambor batiente, yo creo que se hizo un diagnóstico absolutamente insuficiente de los efectos que podía generar, y hoy el Partido Patria Querida en particular está sufriendo, desde mi punto de vista, los efectos de una mala decisión política, ¿verdad? Pero sufre la democracia paraguaya. ¿Perdón? Sufre la democracia. Pero por supuesto que sí. Que sufra Carlos Mateo, Camilo Filártiga o Patria Querida es secundario. Sí. Que sufra la democracia del problema. El sistema democrático se resiente. Esta es una opinión personal. Yo conozco gente, hay comunicadores, colegas tuyos que están muy contentos y defienden el desbloqueo, ¿verdad? Desde mi punto de vista ha generado más daños que beneficios al sistema democrático. Podemos mencionar el encarecimiento de las campañas políticas, la lucha encarnizada por el poder, el debilitamiento interno de los partidos, el perfil hoy... Es un tema muy importante. Sí. Espera, el debilitamiento interno de los partidos. Sí. Que los partidos se debiliten, amplían el filtro. O sea, ya no se puede colar
quién se candidata y quién no se candidata, quién entra dentro del partido y quién está fuera del partido. ¿No te parece a vos? Te pregunto. No, al contrario, yo creo que se relajan los filtros, digamos. Claro, Se y entra relaja. cualquiera. Exacto. Entra el que tiene plata, Carlos. O sea, entra el que puede poner $1.000.000 para la campaña y se candidata. O sea, literalmente los filtros, digámosle, éticos o de conducta y trayectoria política se relajan y pasan a un segundo plano completamente y empiezan a ser atractivos futbolistas, modelos, o gente del entorno fuera de la política que aterriza en la política. Y hoy los desafíos de la política, Carlos, son, desde mi punto de vista, absolutamente más complejos que lo que eran hace 30 años atrás o 40 años atrás, ¿verdad? La presencia del finado Lalo Gómez demuestra algo, a mí, ¿verdad? Me sorprende. Y te quiero preguntar, ¿esto es porque el sistema permite o esto es porque era la personalidad, la psicología de Lalo Gómez? Él ofrecía ayuda, daba ayuda, mediaba entre la justicia y la política. Digamos, y era diputado solamente. No era que era presidente del Congreso, ya tenía un grupo. O sea, lo que te quiero decir, era un hombre que jugaba arriesgado, que una actitud invasiva tenía, de solicitar y de otorgar. Sí. Dame y te doy. La pregunta es, ¿ese poder tan personal es porque era su característica psicológica o porque el sistema está muy frágil, No, el sistema político? yo creo que lo hacía porque se sentía con la impunidad suficiente para hacerlo. Además, una cuestión... O sea, porque el sistema... Porque el sistema lo permite y porque hay vínculos de poder, estructuras de poder paralelas, informales, que eso para mí es lo más grave de todo. Siempre se dijo, se rumoreó, pero estos chats desnudan esa realidad. Hay una estructura de poder paralelo al del Estado paraguayo. El Estado de Derecho, desde mi punto de vista, con esto, está en una situación de abatimiento absoluto, ¿verdad? ¿Las ONG forman parte de esa estructura paralela? En algunos casos sí. En algunos casos se canaliza dinero del crimen organizado a través de organizaciones que se forman para eso, ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa. En el caso de Lalo, la caracterización que hiciste creo que es, ¿cómo te puedo explicar? Beneficiosa hacia Lalo. Y no digo que vos estás buscando eso. Digo nomás que lo que él generaba era una situación de sometimiento del Estado y de los actores del Estado paraguayo a su poder. Era una situación de sometimiento, no era una situación de igualdad. Cuando un alto asesor político del Partido Colorado le dice vamos a comer sushi, vamos a cenar sushi, hay una actitud complaciente completa frente a una persona que es un exponente del narcotráfico y del crimen organizado. O sea, hay una cuestión ahí de sometimiento. Hay un poderoso, que es Lalo Gómez, y hay otro que increíblemente en algunos casos representa al Estado paraguayo y en esa relación parece que hay una situación de inferioridad. Me someto a tu poder, casi una cuestión de la realeza o de ir a presentar disculpas por tales situaciones. Y ahí entran todos. O sea, esa relación que yo te digo, no he visto que haya cambiado en ninguno de los chats que fueron filtrados, desde empresarios hasta políticos. No, acá dijo Oscar Tuma, el doctor Oscar Tuma, de que ya en los próximos días van a salir también dirigentes deportivos. Claro. Ahora, entonces quiere decir que desde una posición como la de Lalo Gómez, fáctica, en el sentido de que su poder formal no coincide con el poder real que él tiene, él puede ofrecerle a un dirigente deportivo, en este periodo que vos decís que es el vedette, gente conocida, sí, digamos, no notable, notoria, sí, gente notoria, no notables, notoria, entonces él digamos, se da el tupé y bueno, che, te lanzo a la presidencia. Exacto. Hasta eso puede hacer. Exacto. Aprovechándose además, y ahí quiero conectar con un concepto que me parece fabuloso de un politólogo argentino ya fallecido, que vos habrás conocido, habrás leído, Guillermo O'Donnell, sí, cuando O'Donnell habla de las zonas marrones. O sea, zonas del territorio de un estado determinado donde hay una desigualdad en el cumplimiento de la ley, hay poderes del estado capturados y hay poderes, estructuras de poder que funcionan de manera paralela al del estado.
esa caracterización la llevas al caso paraguayo y encaja perfectamente. O sea, Pedro Juan es una zona marrón o una zona roja. Es una zona, desde la categorización de O'Donnell, es una zona marrón. Marrón. Donde el Estado es absolutamente, está absolutamente vulnerable, digamos, y los controles y el cumplimiento de la ley está absolutamente, digamos, de manera absolutamente secundaria al poder informal. El poder informal es el que se impone sobre las reglas del Estado de Derecho. Como politólogo, vos no estás sintiendo que hay... a mí me sorprende mucho la crisis de representatividad de la política. Esto socava, digamos, el prestigio y socava también la posibilidad que tenga el Estado. Suponete que el Estado decida, vamos a llevar una política pública, hambre cero. No entro a analizar el hambre cero. Sí. Pero ¿tiene el Estado la capacidad ejecutiva, la autoridad, el poder de poder imponer ciertas políticas? ¿O es que el Estado siempre va a estar con tantas vulnerabilidades retrayéndose? Yo creo que hay una situación acelerada de retraimiento del Estado. En parte, producto de lo que estás diciendo vos, ¿verdad? La absoluta baja credibilidad de la clase política. Te recomiendo además una encuesta hace poco del CIS, donde los ciudadanos no podían mencionar a una figura de la oposición que sea representativa. Eso es terrible. 4% creo que es la figura que más alcanzó, ¿verdad? Y ahí estaban todos, estaba Nakayama, estaba Katia, estaban todos. O sea, no tenés líderes en la oposición que sean convocantes, ¿verdad? Líderes con un perfil nacional, lo que pudo haber sido en algún momento Domingo Laíno, esos grandes liderazgos nacionales y populares, si querés, ¿verdad? Eso hoy no existe. Está absolutamente dinamitado el poder y la credibilidad de los referentes políticos. Y en un modelo como el nuestro, de una democracia representativa, lógicamente el sistema falla de muerte si es que esa representación no es confiable, ¿verdad? Últimamente, en el periodo anterior, hubo una directa intervención de la Embajada Americana en muchos casos judiciales. ¿Puede el Estado, la política paraguaya sola, depurarse, purgarse, o necesita estímulos exógenos, externos, influencia externa para, digamos, para impulsar un proceso de depuración política? Sí, yo creo que necesita de influencias exógenas, pero quizás no pensemos tanto en estados externos al nuestro o ajenos al nuestro, sino en la propia ciudadanía. Es la que las élites son las que motorizan los grandes procesos de cambio. Entonces ahí también hay una autocrítica que tenemos que hacernos como ciudadanos, como académicos, como políticos, digamos, qué es lo que no hemos hecho o no estamos haciendo para que este estado de cosas en el que estamos se esté imponiendo, ¿verdad? Cuando hablaste de élite, sí. Tú sos una de las pocas personas que habla de élite. ¿Vos te referís a la élite política, a los grupos empresariales que de alguna manera tienen un poder terrible en el Paraguay? Estamos hablando de los también poseedores de medios de comunicación. Sí. ¿Qué hablas cuando hablas de élite? ¿Qué decir? ¿Que falta un acuerdo entre las élites para decir, bueno, este es un país que tenemos que llevar todo adelante? ¿O hay disputa entre las élites por un país diferente? Pues todos tienen la misma ideología. Sí, yo creo que hay, en líneas generales, una falta de compromiso real para ir a fondo con las reformas estructurales que el país necesita. De las élites. De las élites. Y me refiero a las élites políticas, a las élites empresariales y a las élites intelectuales, que son en este país muy escasas, marginales y reducidas lastimosamente, ¿verdad? Cuando hablamos de élites, hablamos de ese sector de la sociedad que es capaz de conducir los grandes cambios, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay un fracaso también de la élite empresarial. Uno conoce amigos puntuales, pero digo, hay un sector también de esa élite empresarial que se beneficia indudablemente de este estatus, de este estado de cosas y de esta corrupción estructural que vive el país, ¿verdad? La extensión de la burocracia, del tamaño del Estado, estuvo de la mano de la profundización de la corrupción dentro del Estado también.
Por supuesto. O sea, en la medida que se agrandó el Estado, creció la corrupción. Por supuesto, pero además del incentivo del prebendarismo y del clientelismo que va de la mano con nuestros dos principales partidos tradicionales. Cuando vos explicás, Carlos, en el exterior, en foros de ciencia política, que el Partido Colorado sigue en el poder después de 70 años, desde 1940, más o menos, vos tenés que hacer un esfuerzo extraordinario para explicarle a la gente por qué se da eso, ¿verdad? Porque es un caso, te diría yo, casi único el paraguayo, de dos partidos tradicionales con esa raíz tan fuerte todavía a nivel social, y esa vigencia de ejercicio de poder que tiene el Partido Colorado es extraordinario. En parte, una cuestión cultural, esto lo explica Marcelo Lacchi en su libro Correligionario, pero también indudablemente hay una estructura clientelar y prebendaria que es la que sostiene ese voto duro partidario, digamos, ¿verdad? ¿Y no te parece también, haciendo un poco un tono autocrítico, que el paladar ético de la sociedad civil está bastante debilitado? Bueno, la sociedad civil es otro capítulo que es bueno, muy bueno que lo menciones, ¿verdad? Cuando yo te hablaba de esos filtros que tiene que tener la sociedad frente al crimen organizado, indudablemente están los partidos políticos ya frente a un Estado que aparentemente no tiene respuestas. Los partidos políticos hoy son canales, sobre todo los tradicionales, son canales de ingreso del crimen organizado a la política. Los partidos del tercer sector son partidos marginales que están envueltos en disputas personalistas, digamos, sin un proyecto de país alternativo que pueda convencer y convocar. Y te queda la sociedad civil, que yo noto hoy, Carlos, completamente desmovilizada y atemorizada también por medidas que este gobierno ha tomado. La sociedad civil. La sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil han sido criminalizadas por este gobierno. Con la ley de ONG. Con la ley de ONGs. Y todos aquellos que hemos hecho algún trabajo para una ONG, sea un dictamen jurídico, somos nosotros sospechosos ahora y tenemos que salir a dar explicaciones. O sea, es realmente un estado absolutamente delirante de la situación cuando que todo aquel que conoce el desarrollo de la transición en Paraguay reconoce y sabe que esos primeros años 90 la sociedad civil fue el motor de los grandes procesos de cambio, de discusión, de debate, seguramente también apoyados por fundaciones europeas que colaboraban también con esos procesos. Vos sabés muy bien. Sí, claro, muy bien. Entonces, era director ejecutivo de una. Exacto. Entonces, realmente me parece despreciable todo este estado de cosas que se ha tomado frente a la sociedad civil y que lógicamente lesiona de muerte o hiere de muerte a las organizaciones de la sociedad civil. Y decime una cosa, para liderar un proceso de transformación, si los partidos están tan debilitados, el rol protagónico, ¿a quién le corresponde? ¿A la sociedad civil o a los partidos? No, los partidos tienen la facultad incluso constitucional de seleccionar los liderazgos y de preparar a las personas para la administración pública y de conducir el debate, ¿verdad? Pero vivimos también un tiempo, Carlos, donde los partidos a nivel mundial compiten hoy con otros actores, think tanks, ONGs, que toman las banderas que los partidos han tomado en algún momento, y esos espacios únicos de formación política que hace 20 o 30 años eran los partidos, hoy son estas otras organizaciones que te digo, ¿verdad? Así que hay un estado de cosas mucho más complejo en términos de acceso a información también y de formación ciudadana, que dejan a los partidos en una situación de cierta marginalidad en ciertos temas. Para el 2028, y me queda poco tiempo, Sí. Paraguay de Cuba representó en la elección pasada un discurso y una actitud, no una ideología. Sí. Un discurso, Sí. Su ideología era una suerte de cóctel, no sabemos lo que era, ¿verdad? Pero convengamos que su actitud fue rupturista y obtuvo 24, casi, no sé si 24% de los votos. Sí. La coalición o la oposición
para ganar las próximas elecciones en el 2028, ¿tiene que plantear la esperanza o tiene que encarnar el enojo, el rugir del enojo, la expresión del enojo o una esperanza evolutiva? Porque el paraguayo, digamos, es medio conservador. Yo creo, Carlos, que la deuda de la oposición es el hecho de presentar a la sociedad un proyecto alternativo que sea creíble y confiable y que sea convocante, ¿verdad? O sea, ¿me está diciendo que a la oposición le falta seriedad? No, a la oposición. Y además, cuando decimos la oposición, hablamos de un conjunto de actores heterogéneos que yo no quisiera meterlos a todos en la misma bolsa, ¿verdad? Digo que a la oposición, como bloque político, le falta hacer el esfuerzo, como han hecho la oposición chilena, la uruguaya, de sentarse a una mesa y pensar un eje de 10 puntos, una hoja de ruta, convencerle al electorado de que son confiables y que esa es una hoja de ruta que el Paraguay tiene. O sea, que no es a lo Milei. Pero sin duda. En Paraguay no vamos a ganar a lo Milei. Pero sin dudas. Ojalá. Además te digo, ojalá que no sea a lo Milei. Pero Paraguay no va, nuestra cultura política yo creo que no admite un liderazgo tan rupturista. Yo creo que no. Eso va a tener un límite. O sea, del tipo Milei no veo. Del tipo Payo, alineando a algunos actores, podría ser, ¿verdad? Pero igual veo muy jugado lo de Payo. La nuestra es una sociedad, un electorado conservador, tradicional. Se gana electoralmente, hablando, y con esto nos vamos, sí, sin un sector, un voto disidente del Partido Colorado. ¿Es posible que la oposición gane o se necesita un sector? Se necesita la disidencia colorada, sin duda. Se necesita la disidencia colorada y se necesita una concertación de partidos inteligente, ¿verdad? Bueno, Camilo Filártiga Callizo, saludo a tus padres. Gracias, Carlos. Y gracias por venir, pero te vamos a tener más a menudo, ¿ok? Por favor, un placer. Estuvimos con el doctor Camilo Filártiga Callizo. Estamos con el, no sé si existe la palabra, opinólogo, editorialista, escritor, ensayista del diario Última Hora, Víctor Raúl Benítez. Víctor Raúl, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Te estuve leyendo todos tus artículos, como siempre. Estás hablando de que hay que buscar un presidente para el 2028. ¿No es prematuro plantear ya eso? No, yo solamente hice una reflexión filosófica alrededor de que ya no existen presidentes. Y puse como ejemplo el presidente de Paraguay. En el mundo lo que hay es vendedores. Vendedores de baratijas. Ya no existen aquellos presidentes que nos daban un sentido de propósito y de identidad y de grandiosidad, y que expresaban la identidad con relación al futuro y no al pasado. No son los héroes solamente los que nos dan la identidad del pasado, sobre todo una concepción de a dónde vamos. O petróleo noso, dijo Getúlio Vargas. Sangre, sudor y lágrimas, dijo el primer ministro Churchill. Y lo que yo no veo es mucho de eso. Y con relación al Paraguay, dije que nuestro presidente tiene la característica de estar en un puesto donde el poder real no coincide con el formal y nominal. Se le nota. Tengo encuestas que las hice yo mismo. 54% de la gente cree que en él no reside el poder. De hecho, el propio Trump es un poco así. El propio Trump se va al Salón Oval y le lleva a un ciudadano del sector privado que está haciendo las mayores transformaciones en la eficiencia de su gobierno, con su familia, con sus hijos, y habla más la persona del sector privado que el propio presidente. Ese nomás era mi análisis. Ya no existen presidentes, existen vendedores. Tu visión era global. O sea, vos considerás que ahí, digamos, no sé si fue en tu artículo o en otro, creo que fue en el tuyo, que destacaba un poco el liderazgo de Putin y del primer ministro chino. Sí, yo en cambio, creo que hay todavía países, no muchos, donde yo sí veo... Estás en Erdogan, en Turquía, Hungría... El de Checoslovaquia, cuyo nombre ahora no recuerdo, donde yo veo que sí el poder real coincide con el formal o nominal, y hay algo adicional, donde el poder político se sobrepone y está por encima del económico. Lo que yo hoy veo es que los estados se están adecuando al narcisismo acelerado de los millonarios. Paraguay, Argentina,
Estados Unidos, y no veo muchos países, ya veo muy pocos, donde el poder político es el principal de los poderes, incluso encima del eclesiástico. Desde la época en que la Iglesia se separó del Estado, el Estado es el que ejerce y el que es legítimo, es legal y está justificado el poder en el Estado. Jan Shapiro, de la Universidad de Yale, dice que el poder en el Estado debe estar justificado. Y hay 5 perspectivas que hoy no voy a citar. Sí, pero sigamos. Pero entonces quiere decir que vos estás diciendo que la política en el mundo moderno se estructura sobre un poder, un Estado moderno que centraliza el proceso de toma de decisiones, en el sentido, lo que se decide desde el Estado y la política vincula a todas las partes de la sociedad. Hoy daría la impresión que la política es un reflejo de otros intereses corporativos que están atrás del poder. O sea, la política y el poder político no es lo central hoy en día dentro de una sociedad. Antes lo más importante era ser el presidente de la República. Hoy es más importante ser el más rico de la República. Es muy probable. Te voy a dar algo más fuerte aún. Hoy estamos en un mundo en donde, número uno, ya no hay presidentes, hay vendedores. Milei vende monedas, inclusive. Criptos. Eso está prohibido. Está prohibido no por las leyes solamente, por la ideología libertaria. Nadie puede influir en el mercado. Nadie que tenga un poder superlativo puede decirle a alguien comprar pesos o comprar dólares. Ni hablo de las criptos, que ya es una estafa. Pero ni eso se puede hacer si somos free to choose, Milton Friedman. Pero vamos a lo otro. La policrisis también es la segunda característica del mundo. Proteccionismo, recesión geopolítica, cambio climático, transición demográfica, guerras. Eso es policrisis. Pero hay una tercera característica. Yo creo que estamos en el fin del orden liberal internacional. Sí. Por 2 razones. El orden liberal internacional se estableció después de la Segunda Guerra Mundial. Un orden basado en reglas, donde había estados, había presidentes que mandaban, como se dice vulgarmente, y había organizaciones internacionales, 2/3 de la sociedad internacional, capitalismo occidental, democracia. Y 1/3 comunismo, sobre todo bajo el auspicio del gobierno rojo, Moscú. Pero lo más importante es que eso ahora se está desmoronando, por 2 razones. La primera de ellas es porque la propia nación estadounidense boicotea las instituciones que ellos construyeron. O sea, a ver, los mismos norteamericanos con su política de retraimiento, de aislarse del mundo, están, digamos, socavando la estructura del orden liberal. Todo lo que viene después de 1945 se estableció y todo. Ese orden funcionaba en función a sus intereses. Claro. Luego pasan 2 cosas. Uno, que ellos comienzan a boicotear, ya no respetan al Consejo de Seguridad, invaden Irak en el 2003 sin darle pelota a su propio consejo, donde ellos son los que mandan, inclusive tienen poder de veto. Se retiran del Acuerdo de París, el clima, chao clima. Ahora se retiran de la OTAN prácticamente, se unen con el enemigo. ¿Por qué yo creo que están haciendo eso? Porque la economía estadounidense no está pudiendo pagar las 865 bases militares que tienen ellos en el mundo. Ojo, es caro el expansionismo imperial para ellos. Entonces viene Trump, tendrá sus razones y dice, vamos a achicarnos. Y esa es la primera razón. O sea, achicar nuestra presencia a nivel planetario del punto de vista militar. Porque cuesta caro, pues. Claro, a todo el mundo le gusta. Y el PIB ya no puede, con la presión tributaria que tienen y con la deuda enorme que tienen, ya no pueden soportar esa expansión. Hasta es lógico. Entonces, allí se descompone el orden internacional liberal porque ellos eran el pilar de dicho orden. En segundo lugar, mientras tanto, concomitantemente, China despega, baja y saca la pobreza, saca millones de personas, miles de millones de la pobreza, no sé cuántos. 800 dicen. Sí. Y Rusia se recupera después de la experiencia fallida del socialismo real. Entonces Rusia se durante recupera. la guerra de Ucrania.
se recupera, por eso la invade, por eso viene sobre Ucrania. Pero, digamos, todo el boicot que sufrió Rusia, hoy está creciendo Rusia, no es que está estancada con Rusia tiene 1,6 trillones o billones, decimos en español, de dólares de PIB. Europa 16 trillones o billones, decimos en español. Estados Unidos 26 y China 19. De los 120 o 130 creo que es billones o trillones, como le quieras decir, que hay en el mundo de PIB. Lo más importante es que cuando los Estados Unidos deciden encogerse, China decide su ruta de la seda, sube sus ojivas de 350 a 700 nucleares, ¿verdad? Y Moscú se recuerda de pronto de los 2 o 3 Blitzkrieg que nosotros los occidentales procuramos alguna vez y fracasamos. ¿Te acuerdas? ¿Qué tal vio mi alemán? Bien, bien, bien. Bueno, me ensayé bien para venir, te digo nomás, me sale a veces bien. Primero fue Napoleón, fracasó, se congeló. Después se fue Hitler y se congeló. Y los rusos anotaron ese en el cuaderno de débitos. Y dije, háganse, dijeron. Y ahora nos devuelven. ¿Y dónde nos devuelven? Y van a lo que Mackinder dice, el corazón del mundo. El que fundó la geopolítica, el que creó, se llama Mackinder. Ahí está el Herland, ahí están los minerales raros, ahí está el petróleo, allí están los fertilizantes, las tierras más fértiles del mundo. Y entonces en este momento el desorden, el orden mundial se va acabando y comienza un desorden. Una entropía. La entropía es el caos. El caos es la ley, la segunda ley, la ley de la entropía, creo que es de la termodinámica, que se retroalimenta al desorden. Es un agujero negro, es un quilombo. Un quilombo, pero que tiene que ordenarse al final. Y tiene que ordenarse en algún momento dado, pero ya va a ser bajo... ¿Cuándo se ordene este desorden internacional que hoy en día existe? Obviamente, por lo que deduzco de tu palabra, Estados Unidos no va a ser la potencia hegemónica. Ya va a estar China ocupando el mismo lugar, o por arriba o muy por abajo. Va a estar Rusia, va a estar la India, claro. Estará otro país. ¿Será así? Hay que preguntarle al hombre una poliarquía, ¿no? Un gobierno, un mundo unipolar. Sí, puede ser multipolar, ya dicen algunos que hay tres polos. Europa también jodió un poquito, dependiendo mucho de Rusia en un momento dado, sobre todo energéticamente, ¿verdad? Ahora se despertaron. Te puedo decir que el que sabe cómo va a ser el futuro se llama Lavrov, que es más inteligente, tiene 300 o 400 años de diplomacia encima. Cuando que Rubio hace poco nomás estaba cruzando ahí el estrecho ahí de Cuba, sus antecesores. Él es una ardilla al lado de un oso polar. Ese oso polar, muchas cosas pueden pasar ahí en Ucrania. ¿Qué pasa si le vencen a este señor, al actor cómico, a Zelensky, que hoy ya es un etcétera? Y después Rusia dice, no, yo no me voy y encima no te doy ese 50% que Zelensky te tenía que dar. Puede pasar nada. Y como dirían tus antecesores españoles, Lavrov les puede coger de sorpresa. Mi suegra hablaba así. se los puede coger de sorpresa. Así hablan los españoles. Vos sos de Alicante, ¿verdad? Entonces puede pasar eso. Lo otro que puede pasar es que al final de cuentas, allí ¿qué puede pasar? Allí Estados Unidos le puede llamar a Macron y decirle, socorro, los rusos nos engañaron, podemos aliarnos otra vez. Yo creo que al final van a tener que hablar otra vez con Europa. Ahora, te quiero hacer una pregunta. Lavrov es el que sabe la jugada. En este desorden internacional, un país pequeño, lo primero que uno puede hacer, Rusia, habla de trillones de millones de dólares, billones, de una inteligencia artificial, de un crecimiento de economías como la China y otros países, ¿verdad? Estuvo ahora en España, en Portugal, en Alemania un poco recesiva, pero vos ves que hay movimiento. Mi pregunta es, el mundo se está moviendo mucho más rápido que antes, los conflictos son vertiginosos. La historia se acelera. Ahora, ¿puede tener el Paraguay en ese contexto, un país tan pequeño como el nuestro, una política exterior
autónoma, soberana, o nosotros tenemos que ser el reflejo de lo que decía Trump? ¿Y cómo resolvemos el dilema entre ponernos en el medio entre Brasil versus Estados Unidos? Versus Trump, por sobre todas las cosas. Claro. Sí podemos. Paraguay tiene que tener su sueño paraguayo, así como existe el sueño americano. Es tener añoranza por una situación en la cual nunca estuvimos, y eso nos falta. Le acabo de escuchar acá a Federico. A Federico, el primo. Le escuché recién a Camilo. Nos falta eso a nosotros, mi querido Carlos. Pero para eso tenemos que emularle a Uruguay. Uruguay y Paraguay, geopolíticamente hablando, esta es la era de la geopolítica, son países tapones entre España y Portugal. Paraguay se independizó de España, Uruguay se independizó de Portugal, no se olvide, no te vayas. Claro. Eso es lo se abrieron de la provincia de Río Grande do Sul. Eso es lo que una vez me dijo Fernando Enrique Cardoso. Con Paraguay, eso no era nuestro, pero Uruguay era nuestro. Claro. Y termino. Uruguay es una ficción jurídica, un país de mentira, me dijo hace poco unos uruguayos. Estuve ahora en las vacaciones allá. Pero que funciona. Y vosotros los paraguayos sois un país de mentira también. Geopolíticamente hablando, un accidente. Solo para que los dos no choquen nomás. Pero que no funciona. Con los líderes que hoy tenemos no hay caso. Porque la grandeza de un país que geopolíticamente es pequeño no se da luego por la extensión de sus territorios, ni por su ejército, sino que se da por la profundidad de las raíces morales de quienes gobiernan ese país. Nosotros no tenemos ni alternancia, Uruguay tiene alternancia. Sí, ahora lo que... ¿Verdad? No, la izquierda no hay. Claro, pero yo hablo con los conservadores uruguayos y le digo, ustedes están preocupados, escribí en mi artículo, no estamos. ¿Por qué? Y porque la alternancia es más importante que la calidad, la santidad y la pureza química de los candidatos. Nosotros pues, por ejemplo, en la oposición, a vos y a mí que somos opositores, nos piden santidad, castidad, ¿verdad? Y después le votan a Lalo, pero eso nos piden a nosotros, ¿verdad? O sea, a vos y a mí jamás vamos a poder llegar. Porque quieren que vos seas casto, santo y puro químicamente. Y yo por lo menos no soy, no sé vos. Te casaste 5 veces. ¿Eh? ¿Cuántas veces te casaste? Vos te casaste 5 veces. Yo 2 veces no. Y vos, bueno, pero sobre el punto, la última cosa sea, viejo, yo no soy ni casto ni puro. Y cambio para votar yo tengo amigos colorados, me dicen, no, yo desconfío de ustedes porque no son puros ni no son santos. Y yo le digo, no importa. La alternancia es más importante que la castidad, porque la alternancia permite la accountability. Viene otro y aunque sea por malo, le controla al otro. La autoría que le controla. Le controla al otro. Me dijeron los uruguayos, no estamos preocupados. Porque si estos zurdos hacen macanada, nosotros dentro de 4 años le sacamos y le vamos a castigar o vamos a corregir la macanada. Así como las macanadas que hicimos nosotros, esto van a corregir. Entonces yo le digo a los paraguayos, apuesten a la alternancia. Porque ellos no tiene ningún sentido que digan, vamos a esperar que llegue un casto, un puro y un químicamente santo. No, vamos a traer nomás otro bandido. Estoy exagerando, la metáfora. Porque ese bandido por bandido le va a controlar al otro y ustedes se van a enterar quién es más bandido. Y ahí el bandidaje va a mermar. Pasó con Lalo. Este es un problema entre colorados y el país va a salir ganando. ¿O no? ¿Por qué va a salir ganando el país? Porque la transparencia disminuye el grado de corrupción. Klitgard, corrupción es igual a monopolio del poder más impunidad menos transparencia. A mayor transparencia, menor corrupción. Y el caso, o sea... Robert Klitgard. Sí, pero lo de Lalo Gómez, o sea, las publicaciones de los chats, quiere decir. Claro. No el hecho de la muerte en sí mismo. No, yo hablo de la publicación de los chats. Eso se llama iatrogenia, el mal que te hace bien. Eso es un mal que hoy le está haciendo bien al Paraguay. Pero ¿no te parece a vos que los escándalos vienen explotando, se hacen públicos, cobran, nace un escándalo? Y los que estamos hace mucho tiempo siguiendo las noticias de décadas, sabemos que tiene un plazo de caducidad. Y posiblemente es, del punto de vista jurídico, inane, no tiene ningún efecto. Claro. Te pregunto, ¿estoy equivocado en lo que digo? No estás equivocado. Lo que pasa es que hoy la actividad económica privada más importante es la política. Y mientras la política sea la actividad privada con fines de lucro, esto no va a cambiar. Puede cambiar si el Partido Colorado vuelve a actuar en la política.
Porque hoy el Partido Colorado ya no tiene ninguna actividad política. La única actividad política es el sector privado, que es un grupo empresarial que cooptó el poder político, alquila el RUC del Partido Colorado y hace actividades privadas. El Partido Colorado depende mucho de que que el Partido Colorado se revitalice para que vuelva a haber actividad política en el Paraguay, que es el bien común. ¿Y cómo ves en este plano a la oposición? Vos me decís, el Partido Colorado fue capturado por poderes empresariales extrapartidarios. ¿Y la oposición nadie lo quiere capturar? No, la oposición está formando fila para entrar. ¿En donde se realizan actividades privadas con fines de lucro. Y muchos ya entraron. Imagínate tú que un caballero llamado Amarilla se va a presentar a las elecciones internas del PLRA de aquí a poco. No recuerdo el nombre. Dionisio Amarilla. O sea, ¿y con eso qué me querés decir? Con eso quiero decir que el grupo económico con fines de lucro que hoy tiene un Estado sin políticos, todos son hombres de negocio. No te dije, los Estados se adecuan al narcisismo acelerado y egoísmo y ambición de los hombres de negocio. Bueno, acá también. Ahora, yo creo que están comprando todo. Te la hago corta. Te leo siempre y tus artículos siempre connotan, digamos, plantear las cosas obvias con cierta crudeza, pero después hay una suerte de siempre tener un poco de sarcasmo, de ironía. Es un estilo, no está bien, no estoy cuestionando. Pero después siempre hay un llamado a la esperanza, pero al final en tu artículo se desinfla la esperanza. Sí. Creo que ya es un proceso tuyo psicológico, ya no, o ves, o pensás que el Paraguay no tiene solución. Porque hay veces que te digo, veo que primero, subo y después bajo. Al final digo, yo me tengo que dar un tiro. No. Yo estoy haciendo un call to action al final, en casi todos mis artículos. A veces acierto, a veces no. Hace poco escribí un artículo, El sueño paraguayo. Te recomiendo que lo veas también. Y allí yo planteo soluciones concretas, de corto plazo, que lo haga este gobierno. Salió hoy en muchos diarios, lo dice el ministro Baruja, el paraguayo promedio está sobreendeudado. Por ejemplo, eso es cortito, eso es una solución rápida. Hay que sacarle a la gente empobrecida de Inforcom. Lula lo hizo. 40 millones de brasileros, salieron del Serasa, que es su sistema de protección al crédito. Eso es de corto plazo. Esa es una salida. Lo que vos estás ofreciendo es que el Estado compra la deuda. Y le sigue. No, la deuda compra conquitas. Y el Estado le cobra a los deudores. Le cobra al deudor, pero en plazo más largo y tasa menor. Lo hizo Santiago Peña y Lea Jiménez con las maestras, con el Banco de Fomento cuando fueron ministros de Hacienda. Eso se llama renegociado, reestructurado, refinanciado. El sistema financiero eso hace con los ojeros. Ahora hizo y aplaudo. Hay que darle oxígeno al sojero para que nos digan Pero así como le damos al sojero 3R, se dice eso técnicamente, vamos a darle 3R al empobrecido. Porque acá hay más gente luego que acá. Y si a esto vos le das oxígeno, a las pymes, y eso que están todos en Inforcom por 1 millón de guaraníes, por 500.000 guaraníes, lo sacás a esta gente de una esclavitud o de una cárcel. ¿Cuánto costaría eso? No sé. No debe ser mucha plata. Sí, porque son los menores, o sea, un sojero. Son deudas de a 300, claro, mucho menos de lo que cuesta hoy darle oxígeno al sojero, te lo puedo asegurar. Y como la propensión marginal a consumir de la persona empobrecida es mayor que la de los otros, el consumo va a saltar. Te doy una. Lo otro que dije, muchas cosas dije. Bueno, el sueño paraguayo. Vamos a invitarte próximamente para hablar de eso. Como diría mi amigo Humberto Rubín, ha sido una noche más y muchas gracias, Víctor Robles. A tus órdenes.